Anteriormente, ya había hablado respecto a la televisión en el Ecuador, pero en este caso, vamos a profundizar un poco más al respecto en el mundo de la televisión, un poco más generalizado específicamente. Bueno, seguramente más de uno con ver el título del video, se preguntará a qué me refiero exactamente, de que ya no es lo que era antes la televisión nacional en general. De por sí hay varios motivos de por qué la televisión abierta, ya dejó de ser llamativo para la mayor parte de la gente, pero en este caso, mencionaré los que yo, consideraría los más importantes, y que con una claridad, dan a entender que muy probablemente, debido a estos motivos o hasta cierto punto problemas, dejen ahí estancado la televisión tal como está. El primer motivo, el cual, si bien suele ser bastante recurrente en algo tan concurrido como es la televisión abierta, especialmente para los que no tienen suficiente dinero para recurrir a un plan de pago, ya sea para la televisión por cable, o incluso para tener wifi en casa, y eso es, el contenido que sabe transmitir normalmente en la televisión. Y seguramente más de uno preguntará, ¿y eso en qué afecta a la televisión? Pues afecta bastante en el televidente, ya que si hay contenido que le parece atractivo, interesante, o entretenido para pasar el rato, pues se quedará viendo él, o los canales que le parecen interesantes. Por otro lado, si el televidente ve que el contenido de X canal, poco o nada le entretiene, cuanto menos informa, recurrirá a una acción que seguramente a los dueños de canales, ya sean nacionales o por cable temen, y eso es algo que se llama zapping, que es técnicamente la acción que tiene el televidente de cambiar de canal, hasta encontrar uno que le pueda satisfacer para pasar el rato. Pero, en el peor de los casos, si el televidente ve que los canales más concurrentes no tienen alguno nuevo o interesante que ofrecer, pues lo más probable es que estos se terminen hartando y se queden sin ver la televisión siquiera unas 24 horas. Y esto es algo que, si bien aún no ocurre, puede llegar a ocurrir en el futuro. Y si de contenido hablamos, pues este es un gran problemón para los canales de televisión, por poner un ejemplo, en Ecuador, la televisión nacional está saturada con algo que seguramente más de uno no le agradará del todo, en este caso, las telelloronas. Ya sé, parece de por sí un mal chiste, pero en la actualidad, la mayor parte de los canales de televisión en Ecuador, solo se limitan a transmitir telenovelas, no de buena, sino de mala calidad, mediocres, que ni siquiera tienen una pizca de gracia, es más, lo único que resalta en estas telenovelas, son los alaridos y llantos tan exagerados que hacen estas actrices, y ya con eso, se lo considera una, entre comillas, telenovela. De verdad, no sé quién fue el tipo que les habrá dicho tal patraña, pero yo me acuerdo de pequeño junto a mi mamá, y eso que hablamos de la época del 2008 y 2009, que sin importar, que tengas wifi en casa o no, o incluso si uno tuviese televisión por cable o no, era la época dorada de la televisión, a diferencia en la actualidad en la que vivimos, había una telenovela que solían transmitir durante todas las noches alrededor de las 7. Esa serie se llamaba Chica da Silva, que para los que no lo conozcan, es una telenovela de origen brasileña de los años 90, cuyo género es del tipo histórico y romance, el cual habla sobre la esclava del mismo nombre que causa revuelo en toda la sociedad y en una era tan lejana como el siglo XVII, una telenovela corta muy interesante que creo yo deberían ver, y así hacer una comparación de esta clase de telenovelas que se transmitían antes, con las que se transmiten ahora. Y esta telenovela, solían transmitirlo en el aquel entonces glorioso RTS, antes que al igual como ocurrió con Ecuavisa y Teleamazonas, terminara saturado de puras telelloronas mediocres, es más, sonara exagerado esto pero, RTS, se lo consideraba casi como el Fox Channel o incluso el Space de los guayacos, ya que siempre por las noches, suelen dar una película, en su mayoría pelis de horror, algunos de sagas conocidas por mencionar algunos, Chucky, Viernes 13, o incluso las películas de Freddy Krueger. Pero ahora, es otro canal del montón, que solo transmite cosas mediocres como es el caso de las telelloronas, como si de verdad creyeran estar transmitiendo algo que vale oro, o que incluso llegasen a ser productos estrellas. Es que no conocen un término llamado variedad que van a provocar que más de uno se termine pegando un tiro. Y ahora que menciono lo de productos estrellas, no sé ustedes, pero pienso yo, que el responsable de que la televisión nacional no solo en el país, sino en toda Latinoamérica, esté en esas condiciones donde ves telelloronas incluso en la sopa, es debido a los canales por cable, no todos, pero sí la mayoría, más aún cuando suelen mostrar ya sea series creadas por el mismo, un ejemplo de ello, Disney XD, canal que desde el año 2009, transmite de manera exclusiva contenido de Disney, tanto series animadas como live action también, algunos de estos bastante buenos, otros no tanto.
Y pienso yo, como Disney XD de manera exclusiva transmite en su canal de televisión series animadas y live action de su propiedad como sus productos estrella, porque muy rara vez transmite series de otro tipo o inclusive series anime, como Digimon Data Squad o inclusive el más reciente, Yokai Watch, pero de ahí no hay pero ni ya pingacho. Y pues creo yo, que los directivos latinos de la televisión abierta en todo el mundo, al ver que a la industria más grande de la animación, le iba tan bien con sus series, pensaron que podrían aplicar esa misma fórmula, pero en versión Latinoamérica. Y claro, si bien actualmente los canales nacionales aún no desaparecieron por la saturación excesiva de telelloronas, pues no se descarta la posibilidad de que en algún momento en el futuro, uno por uno vayan desapareciendo debido a los mismos televidentes, que ya están cansados de ver la misma pendejada una y otra vez. Bueno, habrá una cantidad considerable de personas que les fascina esas telenovelas mediocres, ese auténtico cáncer audiovisual que nadie en su vida aguantaría si la internet nunca hubiese existido desde antes. Y seamos francos, habrá mucha gente que para nada aceptará telenovelas mediocres, aunque claro, tampoco podemos decir que todas las telenovelas son mediocres, por ahí podemos hacer una que otra excepción, por ejemplo con Tres Familias y El Combo Amarillo, uno con 6, y otro con 4 temporadas, lo que significa que claramente son series bien entretenidas. Pero como todo en la vida, no todo dura para siempre, y los directivos de los canales de la televisión nacional, reconocen esto, o tal vez no, de que no todo el mundo le va a gustar las telenovelas, porque así como cualquier otro consumidor exigente, la gente querrá algo más que telelloronas mediocres, ya sea alguna película famosa, o la más reciente, pasando por series live action, series animadas, y como no, series anime. Y aquí es donde se recalca lo que mencioné minutos atrás, variedad, y esto es algo que al parecer los ejecutivos no entienden, y para ello pondré un ejemplo de un canal de televisión muy concurrido en el Ecuador, Ecuavisa, que por ejemplo, desde hace ya algunos años, solo se limitaban a transmitir una sola serie, en este caso, Dragon Ball Super, una serie anime que se vino transmitiendo desde el año 2015, y es lo único que desde entonces transmitían, y posiblemente sigan transmitiendo, como si fuese la única serie anime que resalta entre todo el pocotón, como si los demás animes, incluyendo los animes más recientes, fuesen algo de poca monta, como si nadie los viese en Raimundo y todo el mundo. Por un lado, hasta cierto punto es comprensible que quieran dar a conocer a los latinos con una franquicia, pero, Dragon Ball no es la única franquicia existente en estos días, ya que, técnicamente transmitir en la televisión Dragon Ball todos los días, es como si nos dijeran o nos hicieran entender a la fuerza, que no existe la serie anime de Sonic X, o no existiese el pocotón de series anime de Digimon, o las series anime de Pokémon, o que no existe el Detective Conan, o que no existe Evangelion, o que no existe Gundam. Por Dios, que alguien piense en las interminables series y películas de los Power Rangers. Ni se diga de la reciente serie de Beastars, y así podemos seguir mencionando más y más series anime, del cual podría interesarle a más de uno, pero que al parecer, ni los encargados, mucho menos los directores ejecutivos, se ponen a indagar en la web por franquicias de series anime, ya sea porque tienen pericitis aguda, o es que hayan vivido toda su vida debajo de una piedra. Pero viéndole el lado positivo al canal de Ecuavisa, hace no mucho empezó a estrenar nuevas series, algunas de la vieja escuela, como El Increíble Hulk y El Equipo A, también conocido como Los Magníficos, así como también una que otra serie live action del siglo XXI, como Vampire Diaries y The Flash, este último siendo un superhéroe de DC, que si bien el canal anda en paso lento, pues no podemos descartar que al menos hizo hasta el momento, un esfuerzo para no quedar saturado al igual que los demás canales nacionales, aunque solo espero en un futuro, sigan trayendo más series de ese estilo, aunque claro, no olvidemos de la variedad. Digo esto, porque no todos les fascina los superhéroes, o que no le fascina las telenovelas incluso si son de comedia, así como también no muchos les agrade el live action como también las series animadas o anime ya sea de la vieja escuela o del siglo XXI. Y ahora que estoy mencionando esto de las preferencias, cabe recalcar otro problema con algo que a menudo no solo en la televisión nacional se ve constantemente, sino también incluso en la televisión por cable, y eso es, repetir constantemente episodios de una temporada que ya se ha visto.
Puede que muchos no entiendan esto, pero tranquilos, que procederé a explicar de forma breve, y para eso, vamos a tomar de ejemplo a una franquicia que seguro más de uno ha de conocer, Doraemon, que existió desde el año 1969 hasta nuestros días. Antes solían transmitirlo en Ecuavisa, pero tal parece que perdieron los derechos del anime, por lo que tiempo después, Teleamazonas, por ahí en 2017 obtuvieron los derechos para transmitirlo en su canal. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? En este caso, lo único que hacen con el anime, es simplemente repetir los mismos episodios de las mismas temporadas, como las mismas 3 temporadas del anime original del 79, cuando la serie original duró hasta el año 2005, por lo que veo inaudito o absurdo, repetir episodios que ya se han visto con anterioridad, como si los episodios de los 90 o incluso de los años 2000 no existiesen, ni se mencione los especiales y películas que han sido estrenados desde hace ya tiempo. Es como que uno, por ejemplo, quiera revivir a una compañía de la animación, por ejemplo Hanna-Barbera, que es la más conocida en Raimundo y todo el mundo, pero que solo se limitan a producir capítulos de series famosas como Los Picapiedra, Los Supersónicos, o incluso las series de Scooby-Doo, pero entonces, ¿y qué hay de series como Don Gato y su pandilla? El Lagarto Juancho. Los Autos Locos. Así de esa manera ocurre con las series que alguna vez se estrenaban con anterioridad, solo para repetir lo que ya está visto, cuando deberían mostrar absolutamente todo lo que posee, ya sea en series originales, o en series remakes, porque créanme, es una completa pendejada querer tener de regreso una serie, cuando solo se quedara estancado en una mísera temporada. Ahora, para finalizar con esto, vamos a hablar de algo que de por sí, es obligatorio cuando de la televisión estamos hablando, y eso es, el excesivo amarillismo y también la desinformación que abunda en el noticiero local. Lo sé, esto de por sí suena una locura, pero si hay algo que de verdad me enferma, es como en la actualidad, los noticieros ahora técnicamente ya poco o nada les interesa noticias de interés público, ya que lo que seguramente más les interesa, es lo que más genera ingresos, tal como es el caso de las noticias referente a los asesinatos, la delincuencia, los accidentes de tráfico, y como no, el no menos importante entre todos, la tendencia de las noticias fraudulentas sobre el COVID, que estuvo en auge desde el año 2020. Eso, a diferencia de lo que fue los noticieros la década anterior, donde las noticias antes mencionadas, solían darlas de vez en cuando, y lo que más se veía en los noticieros, eran noticias referenciadas a la agricultura, también están las noticias respecto a la ciencia y tecnología, o inclusive la medicina, eso por mencionar ejemplos. Y estaríamos hablando de la era del 2008 o 2009, era una tendencia o era llamativo las evidencias sobre cosas paranormales, como los duendes y las brujas, incluyendo a los fantasmas, en aquel entonces me daba unos escalofríos solo pensarlo, incluso los presentadores de los noticieros también estaban estupefactos por dichas evidencias, aunque por ahí de vez en cuando es ver evidencias paranormales en programas de televisión como América Vive, el cual es su especialidad en el tema. Y bueno, conclusiones finales. Para no ser tan brusco o grosero, podemos resumirlo de la siguiente forma. La televisión nacional, tal como esta, puede traerle inconvenientes en el futuro, al igual como podría llegar a ocurrirle a Disney, por lo que tendrían por narices, que mejorar en contenido si es que quieren seguir de pie, ya sea a paso lento, o rápido, lo que importa es el contenido de buena calidad para los televidentes, ya que como mencioné antes, no a todos los televidentes habidos y por haber, les gustará una sola cosa, ya que la gente es de gustos variados, a unos puede que les guste las telenovelas mediocres o que sean de comedia, a otros les fascinará series live action, ya sea antiguas o las del siglo XXI, así como también habrá algunos que más les interesa las caricaturas o series anime. Pero si tanto les interesa las telenovelas mediocres o de comedia, ya que les genera más ingresos, perfecto, transmítanlo, pero no de lunes a viernes, sino ciertos días de la semana, y claro, tampoco poner telellonas desde las primeras horas de la mañana luego de los noticieros, hasta las 12 de la medianoche, eso para no causar aburrimiento en el televidente. Así que, luego de esto, creo voy dejando esto por aquí, y espero que os haya gustado. Soy Wolf, y nos vemos en un próximo video.